La organización progubernamental Intermón Oxfam acaba de publicar un informe titulado «Una reconstrucción justa es posible y necesaria. No es el momento para la austeridad. Elijamos dignidad», donde, entre otros muchos datos, entre otras muchas afirmaciones, se contiene la siguiente. Entre el pasado 18 de marzo y principios de junio, concretamente la fecha que ellos utilizan es el 4 de junio, los 1.000 millonarios españoles de la lista Forbes han visto aumentar el valor de su riqueza en algo más de 19.200 millones de euros, 21.900 millones de dólares. Todos ellos, sin excepción, 23.000 millonarios, 18 hombres y 5 mujeres, han aumentado el valor de su riqueza en solo 79 días. Claramente esta afirmación de Intermón Oxfam está dirigida a construir un relato, a renovar el relato de la anterior crisis económica, consistente en que los ricos siempre salen ganando con las crisis y en que los pobres salen perdiendo. Es decir, los ricos son más ricos y los pobres más pobres, y justamente por eso necesitamos un Estado fuertemente redistribuidor que les quite parte de su riqueza, parte de su patrimonio a los ricos y se lo dé a los pobres. Esta línea argumentativa, de hecho, ya ha sido utilizada por el propio Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados, donde daba validez a este dato aportado por Intermón Oxfam. Escuchémosle. No todos salimos igual de estos días de alarma. El otro día Intermón Oxfam publicaba que los 23 ultrarricos, las 23 personas más ricas en España, salen con 20.000 millones más de euros. Pues bien, en este vídeo pretendo explicar por qué este titular de Intermón Oxfam es una burda manipulación. ¿Por qué es un dato cocinado? ¿Por qué es un dato tergiversado para engañar al auditorio, especialmente a aquel que desea ser engañado? Y para demostrar las burdas, las groseras trampas de esta afirmación, voy a utilizar dos gráficos. El primero de ellos es el gráfico del IBEX 35, de la evolución del IBEX 35 durante el último año. El IBEX 35, como sabemos, es el principal índice bursátil de España, un índice bursátil que recoge el valor de mercado, la capitalización de las mayores, de las principales empresas españolas. ¿Por qué este índice es relevante? Bueno, pues porque la mayoría de esos superricos cuyo patrimonio, cuya evolución patrimonial está intentando seguir Intermón Oxfam son ultrarricos, son milmillonarios, en tanto en cuanto son propietarios de alguna de estas grandes empresas. Por ejemplo, Amancio Ortega. ¿Por qué Amancio Ortega es el hombre más rico de España? Pues porque posee el 60% de Inditex. Por consiguiente, el patrimonio de Amancio Ortega guardará una relación muy estrecha con la evolución bursátil de Inditex. Cuando Inditex sube en bolsa, Amancio Ortega se vuelve más rico. Cuando Inditex baja en bolsa, Amancio Ortega se vuelve más pobre. Y quien dice Amancio Ortega, dice muchos otros súper ricos españoles. Por ejemplo, Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, es la segunda persona más rica de España porque también posee un porcentaje, una participación importante dentro de Inditex. O, por ejemplo, los hermanos del Pino, que son propietarios de Ferrovial y, por tanto, su patrimonio también evoluciona según evoluciona la cotización de Ferrovial. Por consiguiente, el IBEX 35 nos sirve, en cierto modo, como un proxy de qué ha hecho la evolución de la riqueza empresarial en España y, por tanto, en la medida en que los superricos lo son por ser propietarios de parte de ese tejido empresarial, también será un proxy de la evolución de la riqueza de los superricos. Pues bien, observemos la evolución del IBEX 35 en el último año. Es muy fácil observar que el IBEX 35 a lo largo de 2019 se movió entre los 9.000 y los 10.000 puntos de manera más o menos estable y a mediados de febrero del año 2020 incluso llegó a rebasar los 10.000 puntos. ¿Qué sucedió, sin embargo, en la segunda quincena de febrero? Pues que el índice bursátil se desplomó enormemente. ¿Y por qué se desplomó? Porque los inversores, a pesar de que nadie lo podía saber en ninguna parte del mundo y tampoco en España, ya empezaban a anticipar que el coronavirus iba a ser un desastre social, político y económico, y como consecuencia de todo ello empezaron a desinvertir en los mercados internacionales, también en la bolsa española, y eso provocó que el IBEX 35 cayera desde 10.000 puntos hasta casi 6.000 puntos, una caída de en torno al 37%. Y de hecho, cuando se registró el mínimo del IBEX, no solo en esta crisis, sino desde el año 2012, desde el año en el que España estuvo a punto de quebrar, año 2012, Draghi nos rescató, si Draghi no nos llega a rescatar, España quiebra, incluso sale del euro. Pues bien, desde el año 2012, el IBEX 35 no alcanzó un valor tan bajo
como el que se registró entre el 16 y el 18 de marzo de este año. Repito, entre mediados de febrero, entre el 19 de febrero y el 18 de marzo, el IBEX 35 cae un 37%. Pues bien, ¿cuál es la fecha que utiliza Intermon Oxfam para comenzar a medir la evolución de la riqueza de los más ricos en España durante esta crisis del coronavirus? El 18 de marzo. Es decir, prácticamente el mínimo histórico de la última década en el mercado bursátil español y, por tanto, el mínimo histórico de la última década de la riqueza empresarial y de la riqueza de los superricos en España. A partir del 18 de marzo y hasta el 4 de junio, que es la otra fecha que escoge Intermon Oxfam para medir la evolución de la riqueza, 18 de marzo a 4 de junio, el IBEX 35 va recuperando posiciones, como lo hacen el resto de bolsas globales, porque se genera la percepción de que terminaremos saliendo sin una calamidad, sin un desastre muy notable de la crisis del coronavirus. Por supuesto, estas percepciones pueden cambiar en cuanto haya una segunda ola o un rebrote intenso. Pero durante esas fechas hubo un cierto optimismo en los mercados que llevó a que la bolsa, no solo la española, sino las bolsas mundiales, aumentaran. ¿Y aumentaron cuánto? Pues el IBEX 35 entre el 18 de marzo y el 4 de junio aumenta un 20%. Y ese es el periodo que está contemplando Intermon Oxfam para decirnos que los ricos se han vuelto más ricos a lo largo de esta crisis. Fijémonos, entre el 19 de febrero y el 18 de marzo el IBEX 35 cae casi un 40%. Desde el 18 de marzo al 4 de junio, 79 días, recupera un 20% y nos dicen que son mucho más ricos. No tienen el pudor, la decencia intelectual de informarnos de que el 18 de marzo fue un mínimo histórico en la bolsa y que veníamos de una caída de casi el 40% en las cotizaciones, de manera que el aumento de la riqueza que se ha producido desde el 18 de marzo es solo una recuperación parcial de la caída que se había experimentado previamente. En concreto, es una recuperación de aproximadamente la mitad de todo lo que se ha caído desde que los inversores empezaron a anticipar la crisis del coronavirus. Pero bueno, uno podría pensar que quizá el IBEX 35 no es un buen proxy de la riqueza de los superricos españoles. Hay mucha gente que cree que los ricos siempre ganan. Cuando sube la bolsa gana y cuando baja la bolsa también, porque desarrollan complejas estrategias especulativas que les llevan a ganar siempre, a ganar cuando sube y a ganar cuando baja. Esta hipótesis conspiranoica en general no tiene ningún sentido porque, como hemos dicho, la riqueza de los superricos españoles está vinculada al valor de mercado de las empresas de las que son propietarios. Y si el valor de mercado de esas empresas, que no es más que la opinión que todos los demás inversores tenemos sobre cuánto valen esas empresas, si el valor de mercado de esas empresas cae, pues su patrimonio estimado también cae. Sin más y sin menos. Pero en todo caso, como sé que hay mucha gente que se aferra a esta conspiranoia, nada mejor que observar cuál ha sido la evolución del patrimonio de Amancio Ortega durante este último año. ¿Por qué el de Amancio Ortega? Pues porque Amancio Ortega es, con mucha diferencia, con muchísima diferencia, la persona más rica de España. Baste decir que Amancio Ortega en solitario es más rico que los 22 otros ultrarricos todos juntos. Por consiguiente, observar la evolución del patrimonio de Amancio Ortega sí nos proporciona un proxy bastante interesante de qué ha sucedido con la riqueza de los más ricos en España. Pues bien, en este gráfico representamos la evolución del patrimonio de Amancio Ortega durante el último año. Es un gráfico extraído del Bloomberg Billionaire Index. ¿Y qué nos dice este gráfico? Pues exactamente lo mismo, o al menos algo muy parecido a lo que nos indicaba el gráfico del IBEX 35. El patrimonio de Amancio Ortega bajó desde 74.000 millones de dólares a mediados de febrero del año 2020 a 47.000 millones de dólares el 18 de marzo, fecha en la que empieza Intermon Oxfam a estudiar la evolución de la riqueza de los ricos españoles durante la crisis del coronavirus, hasta los 47.000 millones de dólares el 18 de marzo. ¿Y qué ha sucedido con el patrimonio de Amancio Ortega entre el 18 de marzo y el 4 de junio? La segunda fecha en la que Intermon Oxfam mide la evolución de la riqueza de los más ricos. Pues que ha aumentado en unos 15.000 millones de dólares. Por consiguiente, Intermon Oxfam lo que hace es coger la foto de lo que ha pasado entre el 18 de marzo y el 4 de junio, que la riqueza de Amancio Ortega ha aumentado en 15.000 millones de dólares, desde 47.000 millones a 62.000 millones, callándose que apenas un mes antes la riqueza de Amancio Ortega había caído en 27.000 millones de dólares.
dólares. Es decir, que la evolución neta de la riqueza de Amancio Ortega desde mediados de febrero al 4 de junio es de menos 12.000 millones de dólares. Y lo que nos está dando a entender Intermon Oxfam es que hoy es muchísimo más rico que antes de empezar la crisis. Y ni mucho menos. De hecho, el valor patrimonial de Amancio Ortega, 62.000 millones, es el más bajo desde diciembre de 2018 y si exceptuamos ese mes, que fue un mes malísimo para la bolsa, es el valor patrimonial más bajo desde el año 2014. No es que Amancio Ortega hoy sea muchísimo más rico que antes de empezar la crisis o que en cualquier otro momento de los últimos años. No, es que está en su peor momento prácticamente del último lustro. Y el caso de Amancio Ortega, como digo, no es anecdótico. De los 21.000 millones de dólares que Intermon Oxfam dice que han ganado los superricos españoles entre el 18 de marzo y el 4 de junio, el 80% de esos 21.000 millones de dólares son ganancias patrimoniales que han experimentado Amancio Ortega y su hija. Por consiguiente, con la evolución patrimonial de Amancio Ortega y de su hija, prácticamente sabemos lo que ha sucedido con la práctica totalidad de los 21.000 millones de dólares que Intermon Oxfam atribuye como ganancias a los superricos españoles. Por consiguiente, el titular que debería haber ofrecido Intermon Oxfam no es que durante los últimos 79 días las 23 personas más ricas de España han aumentado su patrimonio en casi 20.000 millones de euros. Lo que debería haber dicho Intermon Oxfam es que en los últimos 100 días las 23 personas más ricas de España han visto disminuir su patrimonio en alrededor de 12.000 o 13.000 millones de euros. Pero evidentemente, si hubiese ofrecido este segundo titular alternativo y mucho más ajustado a la realidad, la organización progubernamental Intermon Oxfam, así como los políticos que la instrumentalizan para sus fines arribistas, no habría podido tratar de manipular a los españoles con la machacona milonga de que los ricos siempre ganan.